Bueno, estamos leyendo informaciones de carácter internacional que nos llegan acá a nuestra sala de prensa. Un nuevo grupo de refugiados llega a Hungría para seguir hacia oeste de Europa. Leemos: las autoridades húngaras interceptaron ayer a 3.023 refugiados que entraron en el país de forma ilegal, mientras que en la estación de trenes de Kelteti de Budapest, miles esperan poder subir a un tren que los lleve hasta la frontera con Austria, informó esta mañana de sábado la televisión pública M1. Por supuesto, una crisis humanitaria que incluso ha tocado la puerta de nuestro país. Recordemos que Cancillería ya anunció refugio para al menos 50 familias sirias. ¿Cómo entender este fenómeno y cómo debe reaccionar el mundo? Conversamos con Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, Juan Pablo. Pero bueno, lo que leía yo en la introducción de esta entrevista, ¿cómo finalmente debe enfrentar Europa, el mundo, esta crisis? A ver, hay que entender que la crisis de los refugiados no es una situación que nazca en el seno de los estados de donde provienen estos refugiados, sino que es una situación que fue generada especialmente por los países europeos en el proceso de colonización y además por el abandono que ha tenido estos países a partir de lo que es el subdesarrollo. Y en consecuencia, Europa, que son los países desarrollados, se podría decir, debe hacerse cargo de lo que generó en el tiempo. Y en consecuencia, debe generar la instancia para que este pueblo, los pueblos de los países africanos especialmente, puedan lograr mejorar las condiciones de vida que tienen en su zona, aplicar la democracia y eliminar las condiciones que generan los conflictos armados que están dentro. Y esas son las maneras de poder evitar la migración. ¿Pero de qué forma se puede hacer, Pedro? ¿Europa está preparada para recibir a miles de personas? Recordemos que muchos países vienen saliendo de una crisis económica, algunos viven como Grecia, una crisis bastante brutal en estos momentos. ¿Está preparado el viejo continente como para recibir en estos momentos a miles de personas que buscan refugio? En lo particular creo que no. Creo que las cifras que están hablando, más de 400.000 personas que van a llegar como refugiados a Europa, condicionan la estabilidad y la gobernanza en Europa a partir de lo que tú mismo estás señalando, Juan Pablo, la crisis económica que vive el continente. No obstante, existen países que sí pueden recoger gran cantidad de estos refugiados, como lo puede ser Alemania, y además que la Comisión Europea ha establecido mecanismos de cuotas. Quiere decir que a partir del PIB y del tamaño de la población se va a generar una instancia de establecer que a un determinado país le llegue cierta cantidad y a otro con una menor cantidad de PIB le va a llegar una cantidad menor. En consecuencia, se puede generar esfuerzo, pero tampoco considero yo que es la forma de poder solucionar el problema. Porque además, no solamente esto es una situación que puede llegar a Europa, los países desarrollados también pueden acoger a este número de refugiados. Y hay que entender que los refugiados no son personas que quieren migrar para poder mejorar una condición económica. Muchos de estos refugiados, y me refiero a la situación en Siria, están saliendo de su país casi de manera forzada en aras de poder salvar la vida de ellos y de su propia familia. Por lo tanto, hay una lógica de solidaridad internacional también detrás. Tú me decías, finalmente estamos conversando con Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Tú me decías que finalmente el otorgar refugio no soluciona el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo y cómo se puede solucionar? El tema de fondo es que el sistema internacional debe entender que la violación a los derechos humanos es intolerable en cualquier lugar del mundo y en consecuencia hay instituciones en el nivel internacional que de una otra manera instrumentalizan los derechos humanos. Me refiero al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se bloquea cada vez que los intereses de las potencias están en juego. Y en consecuencia se aplican elementos de defensa de los derechos humanos cuando le conviene a estas potencias. Lo que hay que hacer es democratizar el sistema internacional, generando instancias para que el Consejo de Seguridad no se bloquee. Acá nosotros vemos, por ejemplo, que en la situación en Siria no se actuó de manera oportuna por el bloqueo de Rusia. En su momento, Estados Unidos no ha actuado para poder determinar o mejorar las condiciones de vida de la población palestina porque es un aliado de Israel. En consecuencia, los derechos humanos son la forma de poder enfrentar esta crisis migratoria, la defensa absoluta y eliminar el egoísmo natural que existe dentro del Consejo de Seguridad. Pedro, ¿hace falta un mea culpa en relación a lo que tú comentas sobre la responsabilidad que tienen las grandes potencias en esta crisis humanitaria finalmente? ¿Hace falta un mea culpa por parte de las grandes potencias para quizás tener la oportunidad de comenzar de cero y de esa forma lograr una solución?
Fíjate que lo que tú dices es correcto, pero además hoy día el sistema internacional y el derecho internacional no solamente va enfocado en el mea culpa de las potencias, sino que también de todo el sistema internacional. Fíjate que hay una declaración, la resolución de la responsabilidad a proteger, que genera la posibilidad que cualquier Estado del mundo, cualquiera, sin importar su tamaño, su importancia, pueda exigirle a otros Estados responsabilidad porque en el seno de ese segundo Estado no se están generando las condiciones de los derechos humanos. Por lo tanto, hoy día cualquier Estado podría exigirle a otro que respete los derechos humanos. Si bien hay mayor responsabilidad política en lo que ha ocurrido en África por parte de las potencias, hoy día la comunidad internacional toda puede exigirle a las potencias responsabilidad internacional. Estamos conversando con Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Pedro, te quiero llevar a otro tema más local. La encuesta CEP de agosto, que recordemos ayer, se dio a conocer con cifras que fueron bien llamativas. Por ejemplo, un 22% de aprobación en la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, que es la peor aprobación desde que comenzó la encuesta CEP. ¿Cómo tú evalúas ese número puntual de la gestión de aprobación de la presidenta Michelle Bachelet, que es, repito, el más bajo de todos los tiempos? Acá se conjugan una serie de elementos que están dados por la desconfianza que ha generado no solamente el gobierno de Michelle Bachelet, sino que el sistema político en general. La derecha tradicionalmente siempre ha tenido niveles de popularidad más bajos que la concertación en un momento dado y que la nueva mayoría. Pero hoy día ese crédito de confianza a favor que tenía Michelle Bachelet se ha perdido en virtud de todo lo que ha pasado y que la ha involucrado con el tema de su hijo, el tema cabal, pero además con las situaciones que han ocurrido en el seno de su propia coalición y que ella no pudo remediar a través de un liderazgo efectivo. Me refiero que el año pasado, Quintana, cuando habla de la retroexcavadora, de la planadora, ella no puso freno a eso. Y efectivamente se intentó llevar a cabo una serie de reformas sin un consenso y de la generalidad de los estamentos políticos. ¿Fue un error eso, Pedro? ¿Perdón? ¿Fue un error que la presidenta no interfiriera de forma más explícita en ese momento? Exactamente, para mí fue un error absoluto, pero sencilla razón que ella tiene elementos, tiene instancias a lo largo de 4 años para poder mostrar un liderazgo efectivo. Esta era la primera y era de manera efectiva. Ella no lo hizo y dejó pasar una oportunidad importante. A partir de eso se generaron quiebres dentro del propio bloque oficialista y eso empezó a deteriorar la confianza hacia un bloque que debía estar unido para poder generar gobernabilidad y poder generar las reformas. En consecuencia, ella perdió una oportunidad de oro para poder evidenciar un liderazgo que, a mi entender, es ficticio, pero tuvo la oportunidad y no lo hizo. No solamente la presidenta Bachelet, Pedro, sacaron mala nota en esta CEP, por decirlo de alguna forma, sino también los grandes conglomerados, tanto de izquierda como también de la Alianza. Pero llama la atención que exponentes que se presentan como outsiders en este juego de la política chilena, como lo es Meo y George Jackson, sacaron buenos resultados. ¿Cómo se puede leer ese fenómeno? Mira, cuando tú ves, estas son estrategias políticas. En un momento dado, cuando las coaliciones más importantes están deterioradas, la gente empieza a refugiarse en estos outsiders. No obstante, muchas veces como estrategia política, los conglomerados tradicionales dejan pasar el tiempo en aras de que estas personas puedan crecer, y me refiero específicamente a Meo, ni siquiera a George Jackson, puedan crecer para luego tirar todo lo que le tienen a la parrilla. Y hablando ya casi del 18, ¿a qué voy? Voy al hecho que la situación que tiene Meo con Xochimilco es una situación que no se le ha sacado lustre como estrategia política por parte de la nueva mayoría y por parte de la alianza. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir en un momento dado en que Meo empiece una campaña ya firme presidencial, y también va a pasar con Piñera, exactamente, cuando todos les van a empezar a sacar estos trapitos sucios. Y se lo van a sacar de una manera muy fuerte y casi ya en la lógica de poder destrozar cualquier posibilidad de que se pueda presentar a una candidatura presidencial. Por lo tanto, esta situación es una situación estratégica, se la está dejando pasar, y la gente no gastar los últimos cartuchos por parte de estas coaliciones.